mis hermanos, y muy buenos días. Oigan, qué bendición tan grande cuando se reúnen los hermanos para alabar al Señor. Y oigan, es domingo en toda la tierra donde celebramos al Señor Jesús. Qué hermoso es el Señor de veras. Estaba pensando, ahorita en la última alabanza, estaba pensando que qué afortunados somos de que tenemos a un Dios, al que lo creó todo, que es el único. Es algo maravillosísimo, porque el que camina sin Dios, oigan, nada más de ver lo que pasa. Miren, abran por favor su Biblia y van a ir al Salmo 62. Ahora voy a leer un salmo. Va a ser como ahí del 1 al 8 por ahí. Voy a comenzar, dice la palabra, este es un salmo de David. Dice, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es vuestro refugio. Amén, hasta ahí. Hermosas palabras, hagan el favor de sentarse. Dios ha sido eternamente bueno de generación en generación. Ha sido Dios muy bueno. Tenemos como cerca de 6,000 años de historia, oigan. Y digo tenemos porque al recibir a Cristo en nuestro corazón vinimos a ser hijos adoptivos. Y como hijos adoptivos, pues somos de la familia de la fe. Somos hijos de Abraham, lo dice la palabra. Por eso digo, tenemos casi 6,000 años de historia en el que el Dios de grandeza, el Dios de misericordia, el Todopoderoso, se ha manifestado, ya que Él todo lo creó. Hermoso, hermoso este salmo. Lo cierto, mis hermanos, que como dije, este es un salmo del rey David, quien vivió en tiempos muy turbulentos, cuando las guerras eran el pan de cada día. Luchando estaba siempre el pueblo contra reyes malvados y también con guerras internas entre ellos, porque ahí en el versículo 4 dice, aman con su boca pero maldicen en su corazón. Había también guerras internas entre ellos. No era nada fácil. No era nada fácil. Yo me pongo a ver todo este cuadro. En aquel momento cuando David escribe este salmo, no era muy favorecedor para David. No era muy halagador lo que estaba pasando. Pero fíjense, una de las cosas grandes, y de ahí es cuando nosotros miramos que se sigue a un Dios poderoso y que quien lo sigue a Dios, quien le escucha, quien le obedece, oigan, van a triunfar. Y eso es lo maravilloso de lo que es seguir a Dios, en confiar en su palabra. Porque David, ante aquel cuadro que no era muy prometedor, durante las pruebas y toda aquella turbulencia, David fue un hombre que supo confiar en Dios. O sea, nos ponemos a pensar, sí, vivimos los últimos días, dice la palabra que van a ser muy duros.
Pero yo creo que todavía no llegamos a ese cenit de acuerdo a como muchos en el YouTube, en los medios ponen. Yo sé que estamos en los últimos tiempos, pero déjenme les digo, de tiempos en tiempos ha habido tiempos muy turbulentos. Y yo pienso que en el tiempo de David era una de turbulencia tremenda, porque era de derrocar reinos, conquistar reinos. Pero una de las cosas que me pongo a ver en la que David confiaba es que él sabía en quién confiar. Y eso es maravilloso y poderoso cuando sabemos en quién confiar. Pero también porque él sabía dónde iba, habla mucho de salvación. Sabía dónde iba. Porque cuando sabemos a dónde vamos es que le echamos empeño. Caminamos en fe. Y ese era el caso de David. Aunque era un hombre poderoso porque era rey. Aquí lo dice, lo querían tumbar. No estaba exento de pruebas, de peligros, de enemigos. Todo lo tenía. Pero tenía a un Dios tan maravilloso. Sus padres se lo habían contado. Había una grande estela de bendición atrás, tanto prodigio, que lo único que le quedaba a él, le quedaba ahora confiar plenamente en Dios. Y fíjense, por eso habla y dice que en Dios, número uno, en Dios se acalla mi alma. Mi alma está en paz. Y es hermoso porque el cristiano cuando ama a Dios de todo, con todo su corazón, y que sabe que Él es su sustento, que Él es su grandeza, que Él es su maravilla, que Él es todo, el alma se acalla, está en paz. Por eso el sermón confianza en la prueba. Solamente en Dios se acalla mi alma. Porque el que no tiene a Dios, ¡qué horrible! También David dijo, de él viene mi salvación. Y no estaba hablando solamente David sobre la salvación física contra los enemigos de que podían matarlo. Él va más allá. Él miraba que había un mundo venidero. Él miraba lo que le esperaba. Y todo eso le animaba a caminar con fe, creyendo plenamente. Quisiera que vayan mirando cada quien en su vida para acallar esa alma en el Señor, que tenga la paz en el Señor. Porque David no la tenía nada fácil, para nada. Pero él miraba que el Dios, su Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, era el que tenía a él. Y que al final él sería salvo, tanto físicamente, porque fue salvado mucho, pero al final tendría la vida eterna. También dijo, Él es mi roca y mi salvación. Él es mi roca. El pueblo aquel estaba muy familiarizado con las rocas. Aquí en la ciudad como que no estamos muy familiarizados. Pero los que venimos de otras tierras, aquí también hay, por supuesto, que andábamos en montes, que andábamos en montañas, al menos a mí me encantaba, y que me subían un grande peñasco, una grande roca, de esos cañonzones brutos del Cerro de la Silla en Monterrey, y miraba todo y mira nomás la rocota esta. Pues David tenía a Dios como una roca firme, que no se mueve. Dice, y mi salvación. Menciona mucho lo de salvación. Y es que cuando un hombre está en salvación, oigan, es un hombre seguro. Camina con confianza. ¿Por qué? Porque lo tiene todo.
Y lo dice, es mi refugio. Los tiempos no eran buenos, pero él sabía que entre tanto peligro, entre tanta prueba, entre tanto enemigo, inclemencia del tiempo, también podríamos decirle, ante toda prueba, decía Pablo, Dios es mi refugio, en Él yo me cobijo, en Él. Es que Dios es la grande sombra para el hombre cuando va en la vida bajo este sol abrasador. No hablando literalmente, pero hablando en analogía de que Él es la grande sombra, así como guió al pueblo de Israel. Y en Él David descansaba. Y es que se me vino a la memoria cuando yo estaba muy joven, muy jovencito. Iba con un señor a ayudarle a vender retazos. No dije retazos, dije retazos. Telas, hombre. Y me acuerdo que caminábamos para agarrar el tren. En ese tiempo había tren. Bueno, todavía. Y había un que otro arbusto. Por allá en Nuevo León le llamamos chaparros. No son árboles, son arbustos, chaparros. Y escogíamos el mejorcito y no daba mucha sombra, pero sí te daba algo bajo aquel sol abrasador. Y ahí te cobijabas y te sentías bien a gusto. Pues Dios es nuestra grande sombra y David tenía a Dios como su sombra protectora. Era su refugio. Imagínense, ese arbolito me brindaba felicidad en aquel sol abrasador. Imagínense Dios, hombre, para el alma. Y sigue diciendo David en estos pequeños párrafos que leí, sigue diciendo, dice, no resbalaré mucho. Sabía que iba a fallar. Sabía, es bueno saber lo que somos para no sentirnos muy como muchos hoy, que son entre comillas, superapóstoles. Aunque apóstoles nomás hubo 12, solamente 12. Ya el que le puso más cantidad no sabe de matemáticas. Pero el punto es de que el hombre que es sincero y sabe lo que es, y eso que tampoco nos da licencia para pecar, pero sabemos que no somos perfectos. Pregúntale al que es casado, pregúntale a tu esposa a ver si eres perfecto. O a tu mamá, o a tu hermano. No somos perfectos. Así es de que resbalaba, dice, pero no resbalaré mucho, dice David. O sea, que él sabía que era humano y que podía resbalar, caer. Dice, pero no mucho, porque tampoco me quiero perder. Como muchos hoy en día, muchos desvergonzados, al final ya ni reconocen nada. Reconocen solamente cosas para sus intereses solamente. Estoy hablando de muchos en la iglesia. Dice, no resbalaré mucho, dice David. Eso me encanta. Porque ahí vemos la humanidad de David. Porque muchas veces se puede decir, pues sí, era David, por eso. No, pero también resbalaba. Más que el resbalar no sea muy grande, porque te vas a dar. Y dice, y también decía, aquí nos dice el Salmo que muchos trataron de aplastarlo, o sea, tumbarlo. Sí, muchos trataron de aplastarlo y de tumbarlo. No la tenía buena David, buena la tenía porque tenía a Dios, pero las pruebas las tuvo. Y trataron de aplastarlo y de tumbarlo, de quitarlo de por medio, hasta su propio hijo, Absalón. Trató pues le ganó con las mujeres, le ganó. Dicen por ahí que lo que se siembra se cosecha. David también había sembrado mal, estaba cosechando también mal. Pero Absalón también buscaba a su padre, no para abrazarlo, ¿verdad? Pero sabemos lo que le pasó a Absalón, no voy a hablar de él.
Pero todo esto nos pone a pensar muchas cosas, mis hermanos, porque dices, es historia, sí es historia, pero pasó. Y quedaron huellas de todo esto, de lo valiente de David, de la torre de David en Jerusalén, el pueblo de donde él vivía. Me acuerdo cuando pasé ahí por el Valle de los Olivos, en intermedio entre la ciudad vieja de Jerusalén y el Monte de los Olivos, no es muy... La distancia está corta. Ahí está la tumba de Absalón. Ahí está. Y se te viene al recuerdo todo aquello. Ya miles de años. Se te viene al recuerdo que todo es verdad. Que todo pasó. Y todo eso nos dejó en historia. Para que creamos. Para que nos metamos. Para que nos lancemos. Para que confiemos en el Dios de Israel. En el Dios, mis hermanos, de Abraham, de Isaac. Y que en Él encontremos el contentamiento. Y esperar en el Señor. David supo esperar en el Señor. No era un hombre perfecto, pero era un hombre que amaba a Dios. Entre todos los reyes de Israel, yo solamente, como quien dice, miro a David. Lo miro. Era el rey de reyes aquí en esta tierra. En esta tierra. Porque rey de reyes en esta tierra y en el cielo, sabemos quién es. Jesús. Pero David era rey de reyes en aquel entonces. Era un rey favorecido. Y por eso me encanta leer los salmos. Me encanta de la vida de David. Entonces, ¿cómo acabó Absalón? Que buscaba su muerte. Pues quedó atorado de las greñas del pelo en un árbol. Estaba muy socorrido de pelo largo. Y ahí lo mataron, a Absalón. Cosa triste, pero todo eso la pasó David. Todos esos dolores, sabemos que lloraría mucho por Absalón. David, su padre. Y decía, yo hubiera sido el que hubiera muerto. Pasó por muchas pruebas, pero él confiaba en Dios. Y aquí Dios nos está diciendo que confiemos plenamente en Dios. Toda nuestra vida la confiemos en el Señor. Y lo dijo, dice, como hablándole a su alma, alma mía, reposa en Dios. Está como hablándole a su alma, alma mía, reposa en Dios. Yo no sé ustedes, pero yo así también acostumbro. Me hablo yo solo, hablándole a mi alma, que alabe al Señor. Que lo alabe, que lo bendiga. Lo hacía David. Solo en Dios reposa mi alma, solamente, hasta ahí en énfasis, solamente en Él. Hay muchas cosas en este mundo. David tenía muchas cosas en aquel mundo. Bienes, posesiones, amistades, dinero, todo. Tenía muchas cosas. Pero su descanso no le venía por aquello que tenía. Por su gran casa, por su gran auto, por su gran dedicación. Nada de eso. Todo eso contribuye a que te te sientas mejor. Pero la paz le venía de Dios, solamente de Él. Y dice, y Él es mi salvación, vuelve a decir, y es mi gloria. Que si me siento bien grande, por decirlo así, ¿verdad? O sea, me siento con honra. Es por Dios, porque Dios nos devolvió la dignidad que no teníamos. Aquella dignidad que perdimos al vivir en el pecado, Dios nos levantó y nos dio la dignidad y honra, y por eso caminamos gloriosamente. Dios es bueno, mis hermanos, muy bueno. Y después volvió a decir, dice, Dios está mi roca fuerte y mi refugio. En Él solamente. Descansen en el Señor solamente. Descansen en Él.
Hay muchas cosas en este mundo que nos quieren quitar de esa paz. Hay muchas cosas. Entre ellos somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Pero no se den ese lujo. Luchen, continúen, tengan paz. Busquen la paz solamente el Señor. Miren todas las cosas que tienen o que desean tener, pero mírenlas solamente en la manera de que son cosas pasajeras, de que no aquí terminan, pero no tienen presencia en el reino de Dios, porque lo único que va a tener presencia de cuando tú llegues allá, tú, sí, y nada más. Miren cómo está el mundo. ¿Cómo podemos a veces tener el alma callada? Pues yo sí. Pero hay muchos, inclusive cristianos, que no tienen su alma en paz. ¿Por qué? Porque los tiempos tampoco no son muy buenos, son turbulentos. ¿Cuánta nación ahorita posee las armas atómicas? Que si mandan una bomba a Texas, pues también hasta le cae a México, por decirlo así. Le pegan a Nueva York, lo terminan todo, le pegan a otra nación. Y pues casi ahorita muchas naciones tienen esa clase de armas y dicen, ¿verdad?, que eso pues es un balance de que muchas la tienen para que haya paz en la tierra. Pues sí y no, porque la paz nos viene del Señor. Cuando Él permita lo que tiene que pasar, lo va a permitir. Pero no descansamos en la proliferación de armas, aunque no estoy hablando no voy a hablar a definición de eso. Pero descansamos en el Señor. En el Señor descansa mi alma. Y así se ha hecho por los últimos y los que van casi 6,000 años en que los hombres de Dios han sabido confiar en el Señor. ¿Y por qué confiaban? Porque aparte de tener paz en esta tierra, aunque no fuera fácil, miraban el más allá. Miraban el premio, miraban la eternidad. Y por eso se daba. Pero ¿qué pasa cuando no hay paz? ¿Qué pasa cuando se descuida? ¿Qué pasa cuando ya no se sigue a Dios? ¿Qué pasa cuando ya no hay compromiso entre los hermanos? ¿Qué pasa? Y cuando uno se va por aquí, el otro se va por allá, el otro se va por el otro lado. ¿Qué es lo que pasa? Viene el enemigo y me los apachurra y desparrama y divide. Y después oímos, pues fíjate que fulanito, fíjate que el hermano aquel, fíjate que la hermana esta lo que pasó, y fíjate que abandonaron a este, fíjate que abandonaron a la otra, fíjate que se divorciaron, fíjate que el otro nomás está durmiendo, fíjate que el otro ya no toca los instrumentos, fíjate que el otro ya se dio, y pues el otro pues ya no sabemos de ellos. ¿Por qué? Porque no supieron confiar en Dios, no supieron confiar en Dios. Y por eso David permaneció. Sabía dónde iba, pero sabía también dónde estaba. Pero caminaba, porque miraba al invisible como lo vio Abraham, como lo vio Moisés. Es maravilloso el camino que estamos siguiendo, mis hermanos. Por eso no pierdan jamás la confianza en el Señor. Lo podrán perder todo, pero si perdemos a Dios sería desastroso, sería lo fatal. Hay mucho que hablar de todo esto, pero tampoco voy a meterme a fondo. Pero los hombres de Dios han sabido descansar en el Señor. David descansó en Él, en Dios. Descansó, acalló su alma en el Señor. Y se me vino ahorita el momento del hermano torturado por Cristo. Brombrand, algo así, judío. Convertido, cristiano, que estuvo prisionero como 15, 16 años, por ahí 17 años, en las cárceles comunistas en Polonia. Y él dice que ahí sufrió a lo bárbaro, tanto maltrato, torturado, pues el librito se llama Torturado por Cristo. Torturado a lo bruto, vejado. O sea, lo peor le hicieron al hombre por seguir a Cristo.
él cuando firmaba sus libritos, que yo tengo un librito de él, Brumbrand, firmaron su nombre. Allá por los años 76, el 76. Ya llovió. Y él clamó, se le vino el Salmo 34. Dice, este pobre clamó y el Señor le escuchó. Este pobre clamó y el Señor le escuchó. ¿Cómo va a cerrar sus oídos el Señor cuando tú le clamas con todo tu corazón? ¿Cómo lo va a cerrar el oído cuando tú clamas a Dios con todo tu corazón y con toda sinceridad? Revientas los aires, el espacio, y la oración llega al Señor. Entonces el Señor no está aquí. Sí está aquí, pero es algo ilustrativo, como lo han hecho siempre aquí en la palabra. Surge más fuerte que un cohete. Surge la oración, va y llega y lleva su objetivo. Dios es bueno, mis hermanos, y maravilloso. Este pobre clamó, en el Salmo 34 dice, y el Señor le escuchó. Y eso fue lo que me firmó aquel hermanito de torturado por Cristo. Que en ese tiempo lo trajimos, la comunidad, lo trajimos a una grande conferencia, donde hubo mucha gente de renombre, muchos que fueron torturados por Cristo. Estaba la señora Corrie ten Boom, la que sufrió mucho en la Segunda Guerra Mundial también. Había gente que había padecido por Cristo, pero ahí estaba gloriosa. Ahí estaban de pie dando testimonio de que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Mis hermanos, Dios me lo bendiga mucho en esta hermosa mañana y en Cristo Jesús. ¡Ánimo! Y adelante. Amén. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Estamos ubicados 10 minutos al este del centro de Dallas. Visítanos. Aquí por la calle Sain, en la esquina de Pritchard y Blasen. 2818 Pritchard Lane, Dallas, Texas 75227. Domingo 10:30 de la mañana, viernes 7:30 de la tarde. Para oración, llámenos al 214-794-5386. Y si desea apoyarnos, visite paypal.me, Iglesia Tiempo de Dios. Somos una organización reconocida 501, C3, sin fines de lucro. Su donación es totalmente deducible de impuestos en los Estados Unidos de América. Muchas gracias y Dios te bendiga.